Hola, buenas. Bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. El vídeo de hoy viene un poco en coalición a una pregunta que lancé yo el otro día por Instagram sobre si os interesaría saber qué hay detrás de la investigación histórica o qué hay detrás de una biografía. ¿Cómo se investiga una biografía? A un nivel de publicación biográfica, claro. Todo eso viene porque hace muy poquito salió este libro de mi autoría, que es un libro sobre la reina María Isabel, la segunda esposa de Fernando VII. Ha salido en Portugal bajo el sello del grupo Almedina, concretamente de la editorial Minotauro. Y hablando de este libro, pues lancé esa pregunta, si os gustaría saber qué hice yo, cómo investigué para hacer pues el libro. Para promocionar mejor el libro y también un poco la imagen de María Isabel, que es un personaje bastante olvidado en la historia de España, he pensado hacer un pequeño documental amateur de 3 capítulos, similar al documental de la princesa María Antonia, que fue precisamente el documental con el que este canal empezó su andadura. Se llamaba María Antonia, la princesa olvidada. Para nosotros, Totó. Pues un poco igual, parecido a ese documental amateur de 3 capítulos, pues quiero hacer uno también sobre María Isabel, ¿vale? Pero eso ya es otro tema. Yo lo que vengo aquí a hablaros es un poco de esta intrahistoria que hay detrás de la investigación biográfica. A mí es un tema que siempre me ha interesado mucho, saber cómo investiga un autor o una autora en concreto. Lo que pasa que, claro, yo cuando lancé esta pregunta, yo no pensé que iba a interesar a tanta gente. Por eso, más allá de hacer un post explicando pues, cómo investigué yo, pues he preferido hacer un vídeo para explicaroslo mucho mejor. Si quiero decir algo que es evidente, cada persona pues tiene su forma de investigar, que más o menos todas se parecen, pero cada cual pues lo hace a su manera. Mi manera pues bebe también mucho de cómo investigan otros amigos, otros autores, otras autoras que yo he ido conociendo con el tiempo. He bebido mucho de su experiencia, he copiado mucho también de su experiencia y bueno, pues mi forma de investigar es el resultado de ver cómo investigan otros que saben más que yo. Entonces, me parece interesante plantearos cómo lo hago. Entonces, lo primero y fundamental es tener en cuenta sobre qué se va a escribir. No es lo mismo, por ejemplo, una biografía que escribir sobre un acontecimiento en concreto o sobre un periodo en concreto. No es lo mismo. No se manejan las mismas fuentes ni tampoco se hace de la misma manera. Dentro de mi experiencia, pues yo tengo las dos partes. Yo he escrito esta biografía de María Isabel, por lo tanto es una biografía, y luego hace un tiempo escribí un libro llamado Salvat al Zar, de cómo Alfonso XIII trató de rescatar a la última familia imperial rusa. Eso no es una biografía, sino es una narración sobre un periodo muy concreto de tiempo, ¿vale? Hay un vídeo dedicado a ese hecho en concreto, a qué trató de hacer Alfonso XIII. Tenemos un vídeo en este canal, que os invito a verlo. Y además, también para Navidad voy a intentar, a ver si tengo tiempo, de lanzar una nueva edición de ese libro
con más fotos, una mejor maquetación, ahora que también he aprendido a maquetar un poco, etcétera, etcétera. Pero bueno, que me voy del hilo. Son dos libros muy distintos y dos enfoques muy distintos también. Como digo, no es lo mismo una biografía que un libro sobre un acontecimiento en concreto o sobre un tema en concreto. No es lo mismo. Una biografía. ¿Cómo planteé yo María Isabel? Y cómo planteo yo cualquier personaje histórico. Por ejemplo, el libro que hemos realizado, Ricardo Mateos y yo, sobre el rey Don Francisco, que espero también daros noticias muy pronto, está planteado de la misma manera que os voy a contar. Lo primero y fundamental es tener en cuenta quién es el personaje. Que parece una tontería, pero es que hay que tener muy en cuenta quién es. Por ejemplo, con María Isabel de Braganza yo no puedo pretender hacer un libro de 400 páginas, porque es absurdo. Por más documentación que haya, por más información que yo pueda extraer de múltiples sitios, es absurdo a una persona que vivió muy poquito tiempo dedicarle 400 páginas. Ahora, al rey Francisco es absurdo dedicarle 100 páginas. ¿Entendéis lo que quiero decir con eso? Es importante saber quién es el personaje y ubicarlo y darle la importancia merecida. Porque si no se cae, muchas veces yo he visto libros donde se supone que se va a hablar de un personaje, porque es una biografía, pero luego es una masa de contextualización. Y es una contextualización constante del tiempo en el que vive ese personaje. Y eso no es una biografía, eso es otra cosa. Entonces, contextualizar está bien porque hay que también poner al personaje en su sitio, pero no hacer un libro de un contexto. Eso no es una biografía, eso es otra cosa. Entonces, una vez que tenemos claro quién es ese personaje y la importancia del personaje, yo lo que hago es un eje cronológico para situarlo en el tiempo. María Isabel, pues un eje cronológico que va de 1797, que es cuando nace, a diciembre de 1818, que es cuando fallece. Luego, ese eje cronológico, pues a lo largo de la escritura o a lo largo de la investigación, pues se va fraccionando, se va dividiendo en pequeños hitos, ¿no? Como por ejemplo 1807, cuando la familia real portuguesa, los Braganza, salen de Portugal y se van a Brasil, a Río de Janeiro, debido a la invasión de las tropas napoleónicas. 1810, cuando se casa la hermana mayor de María Isabel, la infanta María Teresa, princesa de Beira, con el infante hispano-portugués Pedro Carlos. 1811, cuando nace su primer sobrino. 1812, cuando fallece Pedro Carlos. 1815, cuando empiezan las negociaciones de la boda de María Isabel con Fernando VII. 1816, que muere la abuela de María Isabel, la reina María I, y María Isabel junto a su hermana, la infanta María Francisca, vienen a España para casarse. 1817, que es cuando nace la primera hija, bueno, la primera y única hija que ella tiene, la infanta María Isabel Luisa. Enero de 1818, que es cuando fallece esta niña. Ya diciembre, que es cuando fallece ella. Es decir, un eje cronológico absoluto que va de 1797 a 1818. Luego, conforme uno va investigando o va escribiendo, se va cortando en pequeños hitos que van rellenando pues, este eje cronológico más grande, más absoluto. Es fundamental encerrar al personaje en ese eje cronológico. Eso es algo fundamental y hacer un esqueleto de vida. Yo hago un esqueleto de vida. Yo lo que hago es, bueno, ¿qué es lo que yo sé de este personaje? Desde que nace hasta que se muere. ¿Qué es lo que sé? Pues sé que es infanta de Portugal. Sé quiénes son sus padres, quién es su abuela. Y voy relatando de una forma muy esquemática hasta su muerte. Y luego eso es lo que se va rellenando. Porque hay que tener claro otras cosas del personaje en cuestión, como por ejemplo su familia. ¿Quién es su familia? La dinastía Braganza, la familia de los Braganza. Y hay que tener muy claro la idiosincrasia familiar que tienen los Braganza. Luego, a partir de ahí, su abuela, María I, su padre,
Juan, futuro Juan VI, en ese momento era príncipe del Brasil, como heredero al trono, y luego príncipe regente. Su madre, Carlota Joaquina, era hija de Carlos IV y María Luisa, y por tanto hermana de Fernando VII, la hermana mayor. Y luego también hay que tener ahí un plantel de los hermanos, ¿vale? Lo que pasa es que no hace falta profundizar en todos los hermanos, simplemente mencionarlos porque ella no interactúa con todo. A ver, sí interactúa, evidentemente interactúa con todos sus hermanos, pero no se conoce esa interactuación porque no existe esa documentación. Por lo tanto, no sabemos cómo interactúa con ellos. Simplemente con mencionarlos basta. Y bueno, una vez que se tiene claro ese contexto familiar y ese eje cronológico, hay que tener muy claro la sociedad en la que se mueve, es decir, el tiempo. Y eso es algo muy necesario de entender, porque si no, se comete el gran error que de forma sempiterna se comete muchas veces en este mundillo de la historia en general, que es el anacronismo, es decir, ver a estos personajes con los ojos de hoy en día. Y eso es un error garrafal, un error absoluto y un error que se comete muchísimo. ¿Qué pasa al ver estos personajes con los ojos de hoy en día? Pues que no los terminamos de entender. Como se haga eso, no se termina de entender la psicología del personaje, no se termina de entender nada. ¿Por qué? El concepto de mujer en esa época no es el mismo concepto de mujer que ahora. El concepto de marido, el concepto de esposa, el concepto de la propia sexualidad. Hoy en día, pues bueno, pues estamos en un momento de revolución también en el aspecto más feminista, en el aspecto más sexual. Se habla que si roles de género, se habla de orientaciones sexuales, está bien, pero en esa época esta manía que hay de tildar de homosexual, de tildar de bisexual, es que el concepto de homosexual, bisexual, en aquella época era un concepto muy distinto. El propio concepto de madre y de padre, es decir, las relaciones paternos y maternos filiales que tenían en aquel momento no son las mismas que se tenían ahora y por lo tanto no se pueden ver con los ojos de hoy. Y eso, si lo traemos a un tiempo más reciente, tal vez sea más fácil de entender. Por ejemplo, hoy en día los correctivos físicos hacia los niños están prohibidos, ¿no? Pegar una cachetada está prohibido, por lo menos está mal visto. Entonces, si echamos la vista atrás, nuestros abuelos fueron malos padres por el hecho de sí haber dado esos correctivos, pues pasa igual aquí. Es decir, si nosotros desde la perspectiva actual, como padres, como hijos, como nietos, vemos a estas personas como madres, hermanos o abuelos, pues desde luego se nos desmonta, porque no se nos desmonta el esquema, porque no cumplen el mismo estereotipo de hoy en día. No es la misma manera de actuar, ni es la misma manera de entender la familia. La familia pequeño burguesa es una familia que ese concepto más moralista también se empieza a desarrollar desde mediados del siglo XIX en adelante. En ese momento no existía eso, por lo tanto, cuando juzgamos de esa manera tan crítica personas como Isabel II, María Luisa de Parma, Catalina la Grande, pues todas estas mujeres, las juzgamos de una manera que a veces raya un poco la estupidez, pues las estamos juzgando mal, porque las estamos juzgando con un concepto actual. Entonces, claro, en aquel momento, que hoy en día tener amantes esté mal, en aquel momento tener amantes era una normalidad en la alta clase, por lo tanto, no, no era algo de lo que escandalizarse tanto. Pero claro, todo eso hay que entenderlo bien y hay que manejarlo muy bien para hablar de estos personajes, porque si no se cometen anacronismos totales y te queda un personaje muy desfigurado.
Una vez que todo esto se tiene claro, se empiezan con las fuentes. Hay tres tipos de fuentes: la bibliográfica, la de hemeroteca o de prensa y la archivística. Hay que tener mucho cuidado con las tres. La bibliográfica, yo creo que es con la que más cuidado hay que tener, porque no todo libro vale para investigar. Entonces, una cosa es, por ejemplo, que nos gusten las novelas históricas, pero las novelas históricas no valen como una fuente bibliográfica. Libros como los que escribe Pilar Eyre o Nieves con Costrina, que nos pueden gustar, que no tienen nada que ver, no son libros útiles para una investigación histórica, precisamente porque estas dos señoras cometen muchísimos anacronismos, pero una barbaridad. Y además tienen una forma de encauzar lo que escriben muy de su modelo político, perdón, modelo político no, de su pensamiento político. Entonces, no es que esté mal, está bien, pero claro, eso no es una fuente fiable, porque un historiador, por lo menos es lo que yo opino, tiene que ser neutral a la hora de contar estas biografías. Estamos hablando de biografías. Entonces tiene que haber una neutralidad y tienes que dejar que sea el personaje quien él mismo, a través de su correspondencia, a través de sus actos, narre al lector lo que hace. No interpretarlo tú. Porque si tú lo interpretas a la hora de escribirlo, ya está, ya la hemos liado. ¿Qué es lo que pasa? Pues con muchos de estos libros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué bibliografía escoger. Por ejemplo, para ambientar la época fernandina, en este libro de María Isabel, y además Fernando. Fijaos que Fernando es un rey muy denostado, es un rey muy criticado, con más o con menos razón, pero lo es. Entonces, para intentar ser lo más neutral posible, pues uno no puede irse, por ejemplo, a los libros del Marqués de Villaurrutia, porque el Marqués de Villaurrutia no era nada neutral, ni tampoco te puedes ir a una serie de libros actuales sobre Fernando VII, donde parece que era Satanás en persona. Entonces hay que irse a unos libros donde te cuenten las luces y las sombras, porque un personaje no es solamente sombras, también tiene luces. O no es solamente luces, también tiene sombras. Las agiografías tampoco son buenas. Yo he utilizado mucho Emilio Laparra, porque a mí el profesor Laparra, su libro de Fernando VII me parece una maravilla y me parece que es la única persona que ha logrado captar a la perfección a Fernando VII. Es mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que es la única persona que ha logrado captar lo malo de Fernando VII y lo bueno de Fernando VII, situándolo en su espacio. Y esa biografía de él a mí me pareció fascinante, me gustó muchísimo, está de una manera muy amena escrita, muy entendible, muy accesible para todo el mundo, con todo bastante desmenuzado, y a mí me encantó. Y vi por primera vez a ese Fernando VII de verdad, por lo menos yo. Entonces, ese es un libro muy bueno para contextualizar. Luego, el problema que hay con María Isabel, pues que no hay nada. No hay nada escrito, por lo tanto, bueno, hay en cosas muy fragmentarias, en algún libro, en otro, pero no hay nada, digamos, constructivo, no hay nada lineal. Por lo tanto, bibliografía para lo de María Isabel es muy difícil. Tal vez, pues las memorias de Pizarro, que también he utilizado para ver qué decía, eh, las de Mesoneros también, pero ya está, poco más. Esas son las fuentes, las bibliográficas. Luego están las fuentes de prensa, la hemeroteca, que me parece algo muy necesario de consultar, sobre todo para ver, para entender la sociedad, y se entiende perfectamente. Tú cuando consultas prensa de 1800, pues tú ves perfectamente, captas, tomas el pulso de lo que va sucediendo, de cómo todo se va moviendo, de cómo se expresaban, de cómo actuaban. A mí la prensa me parece una herramienta fundamental y necesaria para cualquier historiador y para cualquier biógrafo. Bueno, fundamental. Pero aún más fundamental, los archivos. Los archivos históricos son una pieza clave para este rompecabezas.
ver las cartas, ver los informes diplomáticos. Eso es algo fundamental y necesario para extraer la psicología del personaje. Pero cuidado, porque las cartas no tienen tono. Esto es como el WhatsApp. Cuando tú mandas un WhatsApp, pues el WhatsApp no tiene tono. Tú interpretas el tono cuando lo estás leyendo. Pues con las cartas pasa igual, no tienen tono. Entonces no se tienen que interpretar. Se tienen que contar, poner ahí, tal cual. Se cita la carta diciendo de dónde se saca y ya está. ¿Qué archivos he utilizado yo para lo de María Isabel? El Archivo General del Palacio Real, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Torre de Otombo, el Archivo Imperial de Brasil, que está en Petrópolis. Esos son los que he utilizado así a grosso modo. Creo que también he utilizado otros. Pero claro, ya no he ido o ya no he preguntado ese archivo. También lo que pasa es que como a mí me gusta mucho el mundo archivístico, pues yo muchas veces tengo anotaciones de... Yo tengo por ahí un montón de anotaciones de cuando voy a algún archivo y reviso correspondencia, reviso informes, reviso carpetas, pues yo anoto y anoto la carta, o sea, transcribo la carta o transcribo el párrafo que me interesa de ese documento. Luego pongo la referencia, ¿no? Caja tal, expediente tal, número tal. Y lo tengo ahí amontonado. Y luego de vez en cuando lo voy revisando para ver si alguno de mis artículos, alguno de mis libros sirve. Entonces, consultar son estos. El General del Palacio, el Histórico Nacional, Torre de Otombo y el Imperial de Brasil, que está en Petrópolis. Luego alguno más habré cogido, pero son de las anotaciones. No es que yo haya escrito a ese archivo en particular. Acceder a esos archivos es muy fácil, porque son archivos públicos. Hay algunos, como el Histórico Nacional, que no hace falta cita previa, que puedes ir. Incluso hay una ley de hace muy poquito que ya te dejan fotografiar los documentos, pero si no me equivoco, esos son solamente en ministerios perdón, en archivos que pertenecen, en España, estamos hablando, al Ministerio de Cultura. A los de Patrimonio creo que todavía no. Yo creo que en el Archivo General del Palacio Real aún no está permitido hacer fotografía a los documentos. Pero bueno, en el Histórico Nacional tú puedes ir sin cita previa, al Archivo General del Palacio Real tienes que ir con cita previa. Y luego a Torre do Tombo o al Archivo Imperial de Brasil, pues les he escrito. Y te envían la documentación escaneada, tienes que pagar, etcétera, pero bueno, ya está, es un canje normal y corriente. Y yo creo que los archivos son fundamentales. Afortunadamente, de un tiempo para acá se está empezando ya a utilizar los archivos, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice lo del zar, lo de Salvat al zar, yo solicité toda la correspondencia de embajada, de nuestra embajada en Petrogrado, San Petersburgo, de 1914 a 1919, que se mantuvo ahí una especie de encargado de negocios, pero ya estaba en Estocolmo. Y claro, me mandaron toneladas ingentes de documentos y eso pues no se había consultado en décadas, pero en décadas. Yo creo que desde que los guardaron ahí, que eso no se había consultado. Afortunadamente ya poco a poco los archivos están entendiendo que hay que digitalizar, que hay que ponerlo al público y la gente va perdiendo miedo, porque un archivo al principio impresiona mucho. Entender esa letra, hay que entender esa letra que es terrorífica. Luego, como esté en otro idioma, pues tienes que tener un poco de manejo de idiomas también. Luego, la realeza utilizaba mucho el nickname, ¿no? Por ejemplo, no decían he ido a tomar el té con la reina María de Rumanía, sino he ido a tomar el té con Missy. Y hay que saber que Missy es el nickname de María de Rumanía. Y así, pues con todos, ¿no? Y teniendo claro estas fuentes, la bibliográfica, la de prensa y la archivística, con eso ya hay bastante para hacer una biografía más grande o más pequeña, o para hacer un libro histórico de cualquier acontecimiento, cualquier batalla, cualquier hecho que tú quieras hacer, pues ya con eso hay de sobra. Hay algunos que están, o sea, de estas fuentes, hay algunas que están más manipuladas, como por ejemplo
las bibliográficas, que están muy manipuladas. La prensa también está muy manipulada, porque la prensa, bueno, pues no ha gozado de libertad la mayor parte de su historia. Y luego, pues los archivos no están tan manipulados. Eso es las palabras de la persona que escribe esa carta. Eso está ahí. El problema es luego eh, que tú, cuando estés escribiendo, no lo interpretes. Yo es que estoy en contra de interpretar. Ese es un error enorme. Y además, yo con Ricardo Mateos, cuando estábamos elaborando el libro del Rey Francisco, nos dimos cuenta de cuánto se ha interpretado. Y es que se interpreta todo, una barbaridad. Entonces, claro, un historiador da su opinión, ya sienta cátedra y ya esa opinión se transmite y ya se está interpretando. Entonces, es que no se tiene que interpretar. Es decir, si el rey Francisco en una carta escribió algo, escribió eso. Pues se pone la carta ahí para que el lector lo lea y que el lector ya juzgue. Pero eso de interpretar, es decir, de no voy a poner la carta, sino que voy a contar yo mi manera de entender esa carta, eso se ha hecho muchísimo y bueno, pues eso no está bien. Yo en mi libro de María Isabel, que es muy pequeñito, porque es lo que he dicho antes, uno tiene que tener muy claro el personaje que está escribiendo. El libro tiene 167 páginas, 167 páginas solamente, pero para contar la vida de María Isabel basta, porque nace en 1797 y muere en 1808. Yo aquí he tratado de no interpretar nada, simplemente de narrar lo que está sucediendo y poner las cartas y que sea el lector quien juzgue. Porque yo me he llegado a encontrar cartas inventadas, no por el autor, sino, por ejemplo, recuerdo perfectamente investigando para el libro del Rey Francisco, había una carta que yo lo veí en un libro de Javier del Burgo, de Carlos VII, creo que era, del Duque de Madrid. Creo que era en ese libro. Yo vi una carta de la reina María Cristina a su hija Isabel II, advirtiéndole sobre su tía la infanta Luisa Carlota. Y a mí esa carta como que me chirriaba. Digo, esta carta no puede ser escrita por María Cristina, porque yo para esas alturas había leído decenas y decenas y decenas de cartas de María Cristina y yo decía, pero esta señora no se expresa así, esta mujer no se expresa así, esta carta es muy rara. Claro, investigando y en prensa, para el libro del Rey Francisco, pumba, me encuentro esa carta en un periódico carlista. Y luego la propia reina María Cristina en otro periódico desmintiendo la autoría de esa carta. ¿Qué pasa? Pues que esa carta no es real, es una invención carlista y yo esa carta la he visto en libros serios sobre Isabel II, sobre María Cristina, como una carta verídica. Pues no es una carta verídica, es una carta inventada. Pero claro, si no nos ponemos a investigar, si yo me creo a rajatabla todo lo que aparece en un libro y yo lo copio y lo voy copiando, lo voy copiando, lo voy copiando, pues vas copiando una serie de clichés, una serie de tópicos que se van repitiendo, no se investiga nada y así está todo ese panorama de la historia dinástica de este país que aún está muy desdibujado, porque aún hay personajes que hay que sacar a la palestra, pero sacarlos bien. Porque hay un montón de personajes que están sin biografiar, pero sin biografiar de forma decente. Faltan un montón. María Luisa de Parma, Carlos IV, María Cristina de las dos Sicilias, Isabel II, y luego a partir de ahí Alfonso XII. Una biografía personal de Alfonso XII no hay, de Alfonso XIII tampoco, porque está todo muy vinculado a la política. De los carlistas, así no hay nada. Lo que hay son agiografías o denostaciones, no hay una cosa neutral. Hay algo de moral roncal sobre Carlos V. A partir de ahí, bueno, Carlos V carlista me refiero, pero a partir de ahí no hay nada. Entonces, hace falta una mayor investigación y hace falta una mayor, bueno, expresión biográfica. Hace falta escribir biografías. El vídeo de hoy ha sido un poco raro, porque como no es sobre un personaje ni nada, pues ha sido un poco raro hacerlo, pero bueno, me espero que os haya gustado, que os haya quedado claro cómo
investigo yo y pues como investigará la mayoría de la gente que se dedique a esto, porque todos más o menos, como digo, investigamos de una forma parecida y bebemos unos de otros. Espero, vuelvo a repetir, que os haya gustado. Nos vemos pronto en el canal para ver el documental que le tengo preparado a María Isabel, para otra serie de vídeos que ya tengo también planteado y para seguir pues con la colección de vídeos de los Romanov, los carlistas, los palacios que están ahí haciéndose. Y lo que pasa que como no dependen todo de mí, pues esto va un poquito más lento, pero bueno, yo todo eso lo tengo presente y yo voy dándole de comer al canal cuando voy pudiendo también. Muchísimas gracias por verme o oírme, depende de la plataforma donde lo estéis haciendo. Nos vemos pronto y como siempre, hasta luego.